No se huele el río, no se huele el agua. Durante mucho tiempo tuve sueños con el mar, que yo flotaba en el mar. Tengo ese recuerdo con, nada, no encontrar a nadie. Y volvernos sin saber quién era la familia, dónde estaba la familia de mi mamá. La primaria para mí es un recuerdo medio siniestro. Michelson, venga a la comisaría. Mamá embarazada. Y era esa incertidumbre de vivir con ese miedo e incertidumbre de lo que te pueda pasar. Como no había libertad afuera, era bastante difícil encontrar la libertad de adentro. Eran como cuidadosos con nosotros de involucrarnos mucho. Siempre el fantasma de los milicos estaba ahí. El terror, el miedo que Fue un estaba... momento de, no sé, como de hacerse muy O sea, adulto acá de no. golpe. No hay que hablarlo, no hay que decirlo afuera. O sea, vivir con esa historia. Enterrar libros, discos, que no queden huellas, ¿no? Es como mi último recuerdo de él. Y el resto, no sé, hasta que te unís de alguna manera. Lo que yo decía, si es eso así, o como dice, Inclusive puede ser una barrera así. ¿Y cómo se arman las marchas? Bueno, vamos. O sea, es muy rápido. Vamos. Yo también mileras, ¿eh? Sí, para todos lados. Siempre lo hace más clave, lo hace más largo. Igual creo que estas cosas son... Estamos muy juntos todos. No, por eso dije, me parece que es como... Pero eso que decís vos no lo veo imposible acá. Para que se con note, la mano así. para que se vea más. Me parece que cuando paramos, es lindo que algo suceda todos juntos. Todos avanzando así. Está buenísimo. Hasta un momento donde llegamos. Pero aparte me imagino Todo el mundo cayendo. el momento está bueno por ahí ver entre nosotros, está bueno plantear si queremos que todo el tiempo sea en vivo o si queremos, ¿O qué momento, o sea, si queremos que todo momento sea en vivo o no, queremos que sea explícito o no, porque con un detalle
digamos, lo llevas para lo simbolizas para Yo, lo que querés. yo, Ver a ver que qué para se mí ve. tiene esta cosa de Yemanjá. Esto, para mí es esto. Como, viste, la borda de abrazo, como... Podría ser Ollada y Yango acá arriba, en simbolito. Sí, eso se puede hacer con un chilinga o un Porque chiruda. está bueno porque es una energía muy fuerte, muy masculina, pero vamos a estar haciendo una cosa que no necesariamente es un avance de guerrero. No. Eso me gusta, esa idea también. No me desagrada la idea de ser un poco más crudas, ¿sabes? No, sí, ya nos dimos cuenta en las improvisaciones. ¿Hacemos un llamante cierre? Una palmadilla. Sí, dale. Los vientos patagónicos zumbaron mi infancia. Siempre viví rodeada de música y, bueno, mi viejo músico y mi sueño era tener una banda de rock, de heavy. Yo era heavy metal. Y entonces estudié guitarra, formé mi agrupación, se llamaba Totem, la agrupación de heavy. Mi viejo me ha ido a ver, pobre. Éramos muy cuadradas, era todo así. Pero él estuvo ahí, por suerte me pudo ver. Y bueno, tras la enfermedad de mi papá, yo dije, yo quiero bailar. Quiero bailar. Entonces fui a Rojas, al Centro Cultural Rojas. Entonces miré música de danza afrocubana. Ni idea a dónde iba. Yo me imaginaba un Fidel Castro. Me imaginaba que el profesor iba a ser como un Fidel Castro enseñando no sé qué, porque no conocía. Bueno, no era Fidel Castro. Era Alberto Bonne, mi primer profesor, un mulato alucinante, muy grosso, que lamentablemente falleció. Y bueno, con él y con el tambor, la fuerza del tambor me llamó. Ahí sentí eso. Y empecé a bailar, y a bailar, y a bailar. Y mi vida se llenó de tambores y de música. Siempre había música en mi casa. Mi mamá dice que yo le decía que yo quería bailar, que quería bailar, que quería ir a aprender a bailar, a bailar, a bailar. Siento que sentía mucha liberación en el movimiento. En tanta locura la palabra no tenía una validez por ahí. Y entonces las palabras no tenían sentido. Y siento que para mí bailar es lo que me llevaba a una comunicación con sentido, poder expresarme con sentido. Me encantaba que me llevaran al teatro a ver bailar, danza clásica, en la tele, cuando veías bailar a las bailarinas en la tele, me encantaba. Pero sé que, no sé, no era para mi cuerpo, tal vez. Intenté, le pedí a mi mamá que me anotara en una escuela de danzas clásicas y creo que fui un par de meses, pero me sentía muy fuera de lugar con esa danza. Tomé clases de contemporáneo durante un tiempo
que me gustó mucho y me hizo empezar a sentir mi cuerpo desde otro lugar, de otra manera, empezar a entender muchas cosas del movimiento y de la libertad del movimiento y por qué yo por ahí, cosas que me costaban, que mi cuerpo no entendía cómo hacerlas y siempre pienso que tenía que ver con esa cosa restrictiva y opresiva de todo el entorno en el que crecí, que hacía que yo tuviera mi cuerpo como contenido. Y al tratar de hacer movimientos, de correr, de saltar, de elevarte, yo me daba cuenta que me costaba muchísimo, me daba vértigo, y eso porque tenía que ver con un cuerpo que estaba acostumbrado a otra cosa, a una quietud y a una espera y a una contención que creo que era preservación también. Bailar tiene que ver con retomar mi cuerpo, hacerme cargo de habitar ese cuerpo de una manera consciente. Creo que mi generación necesitó de a poco retomar la soltura del cuerpo, aprender a bailar, aprender a soltarse, a caminar libre por la calle. Cosas que en las generaciones de gente más chica, hoy de 20 años, yo ya lo veo que eso está como depurado, están curados, están todos sueltos. O sea, los varones bailan. En mi generación, los varones se quedaban sentados jugando a los autitos, las nenas bailábamos, era como... Siempre me causó mucho placer bailar, moverme. Y para mí el movimiento es una fuente, un canal de comunicaciones. Es una forma de manifestarme muy interna mía, que indudablemente me acompaña toda la vida, desde chiquitita hasta ahora. Cuando uno está haciendo algo que en algún punto no mamó desde chico, como puede ser esta música, esta danza, es muy importante estar en los lugares donde ocurrió todo esto, o sea, de donde se generó esta danza afro que estaba haciendo. Ir a Bahía fue descubrir la cultura en sí misma, ¿no? La cotidianidad de los orillás, esto de que la gente habla de los orillas en la calle, se escucha música en la calle constantemente, la gente baila. El afro para mí es el poder de expresión ante la vida, ante todo, desde una fiesta o lo cotidiano. Primeramente el tambor a mí me mueve, ya me mueve solo. Yo siento que pasé por ahí, escuché los tambores que salían de las ventanas porque estaban dando una clase que daba a la calle en ese momento cuando todavía se podían tocar los tambores en el Rojas, que ahora ya no se puede. Y se escuchaban los tambores y me alucinó, seguí la música de los tambores. Y nunca más me fui. Yo me acuerdo que lo que sentía era como si yo hubiera bailado eso toda la vida. Esa fue mi sensación. De hecho, hay un movimiento que es el Shinka, que es como un rebote así con los hombros, y que Isa siempre me decía que yo lo tenía naturalmente, digamos, como si
si esa información ya estaba en mí de alguna manera. Por eso me enamoré así de los orillas. Y Isa, bueno, una negra que, digamos, que si bien después de muchos años uno más grande se enteró que siempre hubo negros y que había habido muchos negros en nuestra Argentina, pero como si a uno en ese momento le extrañaba, era como, claro, un negro de Brasil, digamos, ¿no? Como si acá no hubiera existido eso. Y yo lo que me acuerdo es que ella hablaba de los orillás y yo no entendía nada de lo que decía, de Oyosi, Oyum, Oyumaré, era todo Yoyuyu, Oyumaré, no sé qué, pero era algo que escuchar los tambores. Me encanta meterme en los personajes de los estereotipos de cada orillá, la fuerza, donde una empieza a descubrirse desde... Yo nunca fui muy femenina, nunca me sentí muy femenina, y encontrar la femenidad con Oyum y empezar a descubrir lo que una mujer tiene, o mismo cuando fui mamá, bailar Yemayá, donde la bailaba totalmente diferente, porque sentía lo que es de ser madre y desde el lugar donde uno plasma para transmitir y para gozar uno mismo. Es algo mágico. A mí se me transforma la cara. Yo soy otra, pero soy yo. Yo creo que fue muy especial mi entrada al mundo del afro y eso, porque no era cualquier danza. Yo entré para aprender danza de orillas, que era lo que enseñaba Isa, que ya es una danza muy especial, tiene mucho de ritual, tiene mucho de espiritual. Es una danza energética, es una danza que te tenés que conectar con lo que estás haciendo para entender lo que estás haciendo, para que tu cuerpo, o que tu cuerpo lo entienda y que vos tu mente la dejes de lado, para dejar que te entre el ritmo y se te acomode el cuerpo al paso, y que llegue un momento en que digas, claro, ¿cómo se mueve el cuerpo en una cueva? ¿Cómo se mueve el cuerpo cuando flota en el mar o cuando atraviesa un río? Cuando se para debajo de una catarata, cuando tiene que caminar por la selva rápido, porque tenés que llegar a algún lugar y tenés que atravesar kilómetros y kilómetros de selva, rocas, arroyos, montañas. Eso es la danza de orillas. La danza de orillas viene de eso. Los orillas en general, Naná, como tantos otros, fueron humanos. Y en eso es todo lo que tienen esos humanos, lo bueno y lo malo que tienen. Todos somos eso, somos exactamente eso. Lo bueno y lo malo. Naná Mburucú, la abuela, es la abuela del panteón. Es la que tiene el poder de la transformación. Para la mitología, Naná está representada en el agua estancada, en el agua lodosa, en el barro y en la tierra, donde llegan los cuerpos y donde existe la transformación de eso. Y empezás a ser parte, como digo yo, de esa tierra misma. Me acuerdo que estaba bailando Naná y me descubría como una vieja jodida, ¿viste? Era una Naná fuerte. En esos años donde mi vieja intentaba buscar a alguien de su familia, entonces íbamos a Goya, mi vieja haciendo memoria. Pues pienso, porque fuimos 2 o 3 veces a Corrientes, preguntábamos, pero no había ningún Valenzuela. Tengo ese recuerdo con, no encontrar a nadie.
Y la verdad que cuando apareció mi abuela, yo tengo el registro de... estaba en Berazategui, la encontramos, tampoco era tan lejos de la casa de mi vieja. Y... entonces toco el timbre y sale una chica, una morocha, pelo bien negro, con ojos, rasgos muy fuertes. Y yo la veía igual a mi vieja. Y vamos por el costado de una casa que estaba en construcción, así, de provincia, como era mi casa también. Y íbamos por un pasillito al fondo y cuando llegamos así a un patio, sale una mujer, igual a mi mamá, el pelo blanco en canas y con una manera de caminar y un tono de voz, además. Le dice, hijita, y mi mamá diciéndole, mamita. Y era muy fuerte, como si mi mamá fuera chiquita otra vez. Mi mamá le decía, ¿por qué, mamita? O ¿por qué no me buscaste, no? Inclusive cuando mi abuela nos abraza, yo le decía a mi hermana, la miraba así y le decía, es como mamá, te agarra como mamá. Ahí entendí qué me pasaba a mí con esto de lo afro, con esto de la identidad, con esto de saber quién es. Creo que en ese momento descubrí lo importante, por eso siempre digo, ¿no? El laburo de las marchas, de eso. No importa cuál sea, no importa cuán tremendo sea, saber de dónde venís, quién sos, cuál es tu historia. Digo, ahí entendí por qué esto de querer saber sobre el origen, de sentir esa cosa de lo que me provocaba en su momento, me acuerdo en las primeras clases de afro, esto de entender que esa gente fue sacada de su lugar, ¿no? Lo que pasaba con estos pueblos negros. En el tiempo que dice la negra que hay ahí, las que estamos en el medio estaremos en el medio y las otras van viniendo. Sí, pero sin avanzar. A ver, obvio que va a haber un avance lógico. ¿Por qué? Porque si yo estoy acá, vos estás ahí en el medio, vos vas a dar un paso. Es decir, yo tengo que dar tres. Para soltar, para descomprimir. Entonces, sí, pero no ahora, la idea de avance. la que está en el medio va a dar un paso más adelante, la otra dos, la otra tres. Bueno, pero a ver, probémoslo. Y queda armado. Ponele que mirá, tacaracatón, tacón, tacón, tacaracatón, tacar, tacaracatón, catón, catón, tacaracatón, tacar, tacaracatón, catón, catón, tacaracatón, tacar, tacaracatón, catón, catón, tacaracatón, tacar. yo entiendo lo que decís, lo que lo creo es que eso va a ser más ti, da, tú. Pero no va a ser todo al unísono, guau, ¿entendés? Porque es muy difícil de una curva llegar a esa recta, todas juntas. 1, 2, 3, 4. Es como que enganchás y das un paso. Fantástico. Yo estoy acá. Tengo que ir al lado tuyo.
en el mismo momento las filas ya tienen que estar armadas. Yo soy impar, 7, 8. Queda horrible bajar así. Pero yo hago la intención, ¿qué yo estoy haciendo? Estoy buscando seguir avanzando con el otro, hay un quiebre, es decir, yo estoy acá y ahora necesito al otro para ese avance. Entonces lo voy a buscar. 1, 2, 3, 4. Para mí tiene que ser fueguito, esto y esto. ¿Qué llevamos para tomar? Y algo va a faltar. ¿Y algo para comer? No, vayan comidas. Oduam marcha invitada por hijos en las columnas de los organismos de derechos humanos en la marcha del 24 de marzo, que desde hace unos años ya se denomina que es la marcha del Día de la Memoria, por la justicia y la verdad. O sea, esa es la marcha en la que vamos a marchar bailando. Y la forma en que nació esto fue como decir, bueno, de qué manera nosotras nos sentíamos no solo interpeladas por la ocasión en sí, por el contexto, por la marcha, por nuestras historias personales, por haber marchado otras veces en otro contexto, o dentro de otro tipo de una agrupación, por ejemplo, o estudiantil o política, y nos pareció como muy interesante acudir a esa primera cita y desde ahí no nos fuimos más, porque lo que resultó de ahí fue maravilloso y en parte tuvo que ver con cómo ni siquiera nosotros habíamos entendido cómo se podía fusionar el lenguaje de la danza que hacíamos nosotras, que es la danza afro y más específicamente danza de orillas, con este reclamo permanente de hace tantos años por memoria, justicia y verdad. Este va a ser el 4º año que decidimos abrir el espacio para todos los que quisieran participar. Y bueno, la respuesta fue increíble porque año a año fueron cada vez más las personas que vinieron, sobre todo y en su gran mayoría mujeres de además muy distintas edades, que me parece que todos teníamos algo, pero o sea, no éramos solo nosotras las que teníamos cosas para contar desde el cuerpo acerca de estos otros cuerpos que ya no están. Y en apoyo a todo lo que se hace desde derechos humanos, desde familiares y desde distintos ámbitos para recuperar, ¿no? Nuestra historia, reconstruir nuestra historia. Cualquiera de nosotras somos, por llamarlo de alguna manera, militantes de lo que hacemos, de esto de la cultura afro, militantes de las construcciones, porque por momentos uno tiene la sensación que esa construcción y ese espacio se pierde, ¿no? Pareciera por momentos que va a pasar, ¿no? Decís, bueno, existe, ¿no? Vienen generaciones muy jóvenes, decís, ¿qué va a pasar? ¿Será que sienten este lugar como espacio de participación, ¿no? Empiezan a circular un montón de cosas. A través del arte y a través de estas expresiones creativas y artísticas y expresivas donde no hay violencia. Y a mí me gusta mucho este mundo nuevo del afro y me siento muy cómoda desde este lugar participando, sin ningún partido político, simplemente desde quién soy yo, con otro grupo de gente con el que comparto. Es la unión de todos la que va a hacer que se arme la fuerza. De eso estoy segura, por eso quería participar. Y también es una experiencia
que para mí era, a ver, no sé cómo explicarlo, pero muy fuerte porque yo trabajo estos temas desde otro lugar y siempre me pareció que el cuerpo es algo fundamental y poner el cuerpo en la calle me pareció muy fuerte siempre. Y mi papá no creo que estuviera afiliado ni militaba, pero era simpatizante peronista. Y mi mamá me contó que en el lío, que salieron todos corriendo, que empezaron a saltar paredones y qué sé yo, él se volvió con una campera que no era de él o algo así. Creo que fue cuando fueron a recibir a Perón a Ezeiza. Otra cosa que recuerdo, que tenía una amiguita de mi misma edad, que el papá había sido intendente justo antes de que llegara la dictadura militar, y siempre que íbamos a la casa me decía, ¿ves? En esta cortina un día nos tiraron balas. Y yo siempre que iba, miraba la cortina, que tenía todos los agujeritos. Pero bueno, yo tenía 6 años, 7 años, mucho no entendía, no sé, no. Y, no recuerdo especialmente que habláramos de eso. Después me acuerdo de unos amigos de mi papá, que éramos vecinos también. Un día, creo que cuando yo había terminado el primer grado, una cosa así, me cuentan de que se tenían que ir a vivir al sur. Él era geólogo y se lo trasladaron a Puerto Deseado por todo lo que se estaba viviendo a partir del 76. En mi familia específicamente no tengo a nadie que haya vivido directamente algún tema con la desaparición. Pero por más que no lo tenga directo, cuando uno va a la marcha y baila ahí y ves a las madres y todo se hace muy cercano, ¿no? Todos tenemos antepasados, todos tenemos muertos en la familia, y uno se identifica con eso, ¿no? Hay algo fuerte que fue también como el Mundial del 78, me acuerdo, en la escuela, como el festejo así, viste, tremendo, y la Argentina y todo esto, lo que pasaba, y que en mi casa no era así. De hecho, eso es lo que me llamaba la atención. La gran diferencia que había entre lo que se vivía afuera, en la escuela, qué sé yo, que era el festejo del Mundial, y lo que era en mi casa, que era nada que ver. Sí, nada que ver. Porque mi viejo muere cuando yo tenía un cuarto. Fue así, un boom de golpe, caer a todo este mundo y esta cosa y los valores, no sé qué, y de repente la muerte de mi viejo es como, a ver, la realidad es esta. 16 de septiembre era la noche de los lápices. Nunca me voy a olvidar, mi viejo estaba muy enfermo y yo había descubierto el libro y me había impresionado. Como que dije, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Viste? Estos pibes hacían esto y ¿yo qué estoy haciendo? Me sentí una mediocre, una estúpida, una idiota. Y entonces me tocaba hacer la oración de la mañana en la escuela. Y entonces yo en la oración de la mañana hablo de esto, de lo que sentía que estábamos haciendo nosotros, mientras que en un momento de la historia esos pibes, las cosas que habían hecho, ¿no? Me impresionaba que a esos pibes los habían matado. Por eso y las cosas que habían pasado y que entonces no entendía la justicia. Y ese día me llamaron a rectoría. Y creo que eso, en realidad, se terminó de
hacer cuerpo, digamos, o terminé como decir, ¡ah! Fue en la marcha. Porque a partir de ahí empieza un camino diferente, como si hubiera toda una información dando vueltas, pero que termina de tomar cuerpo realmente, que termina de pasarte por el cuerpo, de donde eso te vibra, donde ahí empieza otra cosa. Mi mamá militaba en el 66, lo que fue el primer golpe. Ella estudiaba en Rosario, digamos, ella, bueno, militaba como creo la mayoría en esa época. Dentro del centro de estudiantes de ahí de la Facultad de Antropología. Y bueno, y un día se entera, un compañero de ella se entera que habían entrado con caballos a la facultad y que habían estado preguntando por estudiantes, y entre uno de esos estaba mi mamá como en la lista. Y bueno, ahí ella estuvo escondida como un mes en Rosario, pasando en casas de amigos. Ella me dijo que había sentido tanto miedo que bueno, que un poco el decidir casarse y venirse a Buenos Aires para irse, digamos, de Rosario. Tener hijos, bueno, fue un poco como poder empezar como una vida familiar, digamos, poder como alejarse, ¿no? Fueron épocas bastante difíciles, porque, bueno, era convivir un poco con la locura, con el caos, 79, plena dictadura. Y eso, yo lo que más recuerdo, digamos, teníamos una vida, yo iba a la escuela, al jardín, pero yo siento que se vivía, se sentía el pánico, el terror, el miedo que estaba en la mamadera, ¿no? De nuestra generación, y el mate en la generación de mis viejos, ¿no? Era como algo que todos sabíamos dónde estaban guardados los pasaportes, porque posiblemente era tener que agarrarlos y irse. No tengo imágenes, pero Lucas se acuerda de enterrar libros, discos. Que no queden huellas, ¿no? Que no queden rastros de la ideología de la casa.
en una de las muestras, Isa me contó una leyenda de que dice que Naná tenía un jardín hermoso, lleno de flores, y que Oyalá es como el más viejo del panteón, el padre de todos los orillás, pensaba, ¿cómo puede ser que Naná, siendo tan viejita, tenga el jardín tan lindo, digamos, ¿no? Entonces, dice, la voy a espiar, la voy a observar, a ver cómo hace esta vieja le voy a robar el secreto, ¿no? Y Naná se da cuenta, ¿no? Entonces ella se ofende mucho y le pone una pollera larga en castigo de que él había estado robando esa información sin pedir permiso, digamos, ¿no? La había estado siguiendo, observando, todo a escondidas, ¿no? Oculto. Y cuando Isa me cuenta eso, a mí se me hizo digamos, empecé a pensar, bueno, que Oyalá era un militar, que las plantas de Naná eran sus hijos y que Oyalá le robaba a sus hijos, entonces Naná pide justicia con sus hijos. Digamos, lo artístico, lo hermoso que tiene es que puede, digamos, transformar, digamos, esa realidad y a través de lo artístico se pueden conocer un montón de cosas de la historia y de la vida y que transforman sobre todo el dolor. Que ese fue como, por lo menos para mí, la primera vez que yo podía transformar el dolor en creación. Y usted es Michelson, le dice. ¿Qué origen es su apellido? Y le dijo, mi origen es vikingo. Porque si llegaba a decir que era judío, decía, judío. Que estábamos muy cerca y junados. Pero bueno, por suerte tuvimos muy buena suerte, nosotros. Cuando mi viejo hacían reuniones en casa, hablando de política o reuniones normales que no se podía hacer en esa época. ¿Y qué pasó? Los llaman por teléfono, Michelson, venga a la comisaría de Trelew. Mamá embarazada de Ingrid. Y bueno, lo fue a acompañar en el Citroën, estacionaron una cuadra antes de la comisaría y era esa incertidumbre de vivir con ese miedo e incertidumbre de lo que te pueda pasar. Se habían llevado preso a amigos de mamá y papá y el pueblo en esa época se unieron, tomaron el teatro municipal, el Teatro Español de Trelew, hermoso, un teatro bellísimo, donde ahí se hicieron vigilia una semana, entonces donde todo el pueblo reclamaba la liberación de los presos políticos que ya estaban en Buenos Aires. Y había que estar despierto y en vigilia, entonces mi papá aportó su aporte musical, estuvo ahí presente con el piano para distender también tremendo acontecimiento. Y siempre muy presentes, también desde la presencia y lo justo. Y se logró. Increíble, hubo paro cerraban hasta los kioscos. Fue como el pueblo se hizo vacío. Y lograron que los liberen.
La primaria para mí es un recuerdo medio siniestro, no tengo memoria de haberla pasado bien. Fue un momento de, no sé, como de hacerse muy adulto de golpe. Entonces me acuerdo mucho de esta cosa de mis viejos decir, bueno, lo que se habla acá en casa no se transmite en el colegio, no se dice en el colegio, no sé qué. Y de ellos resolver a puertas cerradas muchas cosas. Y mi vieja estaba trabajando, creo que en el Ministerio de Educación, y la habían citado 2 veces un milico en una oficina para hacerle una entrevista, más que entrevista, un interrogatorio. Ella tenía miedo, aunque fuera en el año 82. Seguían habiendo desaparecidos y ella tenía miedo, más la historia familiar de tener a mi tío en Madrid ya desde el 76. Nosotros estuvimos viviendo en Madrid entre el 82, no me acuerdo qué mes, y en el 83 para la elección de Alfonsín ya estábamos de vuelta acá. Nos fuimos primero con mi vieja y mi viejo tardó como unos 3 o 4 meses en venir. Y la vuelta fue inversa, o sea, mi viejo nos trajo para acá y mi vieja quedó allá. O sea que todo el tiempo había como una cosa de, no sé, de sentirse medio un paquetito, que iban y te llevaban y te traían. Este primer viaje fue como conocer a mi tío. Él se fue cuando yo tenía 1 año, pero en el fondo tampoco lo había conocido mucho. O sea, había visto fotos de él, no. Lo conocía por los relatos de mi vieja y del resto de la familia. Entonces acá fue conocerlo realmente, encontrarme con ese tío Blas. Y también él estaba disfrutando mucho de recuperar a sus sobrinos y de conocerlos de una vez, ¿no? Él nos sacaba a pasear un montón, nos llevaba de acá para allá, no sé. Nos regalaba un Asterix por mes, era como, vamos a buscar el Asterix del mes. Mi sensación siempre fue, por un lado, que bueno, que suerte, porque mi tío fue uno de los que zafó. O sea, en realidad el exilio de él yo siempre lo vi desde un lado positivo porque lo pude conocer. Y para mí tenerlo, y aunque estuviera lejos, conocerlo y tener una relación y escribirme cartas fue súper valioso. Pero bueno, él también me mostró en ese viaje esa otra cara de Madrid, que fue el Madrid de su llegada, de estar con una valijita y un saco de cuero y ser lo único que tenía, de sentirse echado, de por qué tanto tiempo él estuvo enojado con la Argentina entera. O sea, él fue no desaparecido, pero sí exiliado, ya no estuvo más ahí. Y durante años quedó el cuarto armado de él, sus libros, la chapita de abogado que quedó en la puerta de la casa pegada. Es como que la ausencia se vuelve una presencia muy fuerte porque el espacio está. Y ese espacio también está en el cuerpo de uno. Tardamos mucho en entender qué es la libertad, porque yo prácticamente viví toda mi infancia y toda mi adolescencia bajo dictaduras. Como no había libertad afuera, era bastante difícil encontrar la libertad de adentro. Eso te marca. Yo veo a todos los chicos y me encanta porque ellos pueden dar por sentada la libertad. Me da escalofríos pensar cómo se podían dar esas dicotomías. ¿Quién era yo en ese momento que
que no era consciente de nada y que no me preguntaba nada, no me... Es raro porque no es que no sabía lo que estaba pasando, por supuesto que sabía, además, teniendo mi padre, que aunque estaba retirado, había sido militar, obviamente que teníamos toda esa impronta y esa voz, ¿no? Del lado de los milicos. Y no me permitía pensar muy críticamente, sobre todo porque creo que eso significaba, obviamente, enfrentarme a mi padre. Pero bueno, a partir de que me di cuenta cuando empecé a preguntar, y porque que mi primo ya no estaba, y después darme cuenta que lo que le pasaba era que mi primo estaba desaparecido, mi primo Luis. Creo que pasó mucho tiempo de silencio mío para tratar de poner una cosa al lado de la otra, de entender por qué mi primo de pronto no estaba más en las reuniones familiares, no venía más, por qué nadie hablaba de él. Porque eso fue lo que pasó. Es como que desapareció 2 veces, desapareció físicamente y desapareció en el discurso familiar. Yo trataba de rescatar mis recuerdos de él, no de mi primo desaparecido, sino de mi primo, de Luis. ¿Quién era Luis? ¿Quién había sido? Ese que iba a mis fiestas infantiles, que jugaba conmigo. Y nunca me voy a olvidar una vez que había una discusión. Y entonces él me dijo, vení, Alejandra, y me llevó a su cuarto y me dejó jugar con todas sus cosas. Y él ya era, no sé, debe haber tenido 15, 16 años por ahí. Y hablamos un poco, me mostraba cosas de otros países y su colección de autitos que mis hermanos nunca me dejaban tocar, y él nada, estuvimos jugando con los autitos y él cerró la puerta como que quedara la pelea afuera y se encargó de que yo no me distrajera. Es como mi último recuerdo de él. Cuando todos esos seres que fueron parte de nuestra familia, de nuestra vida, se convierten en desaparecidos, es como que se convierten en algo abstracto, que pierden su humanidad, un poco porque también es muy fuerte y no se soporta pensar todo el tiempo en su humanidad. Entonces, hay que hacer como un esfuerzo para rescatar eso y pensar por qué los extrañamos, por qué luchamos para que tengan justicia o para que aparezcan, como decían las madres, aparición con vida. Durante muchos años, él fue cotidiano para mí, pero en su desaparición, en todo lo oscuro, en la desesperación de como no sabíamos nada, no saber, imaginar. Y cuando uno imagina las cosas más terribles, como un mal sueño que se repite y se repite. No me puedo olvidar, no puedo no convertirlo en mi historia. Creo que eso es gracias a él. Y siento que él es el que me impulsa a hacer todo esto en lo que estoy embarcada hace años. Él me hizo darme cuenta que es por él y para él. Es piedra libre para Luis. Y la marcha es un lugar donde yo puedo expresar
mi sentimiento ante lo que pasó, el horror que pasó en nuestra historia, de nuestro país, desde nuestro lugar. Y siempre con la creatividad y el vuelo y la presencia fuerte de las mujeres. Yo siempre sentí que estábamos ahí bailando y moviéndonos y diciendo cosas en la marcha del 24 por rendir un homenaje a un trabajo que hace la gente todos los días, o sea, abuelas, madres, los que trabajan todos los días para eso. No sentía que estaba directamente ahí por mi tío, porque tenía esta sensación de que mi tío había zafado. Y sin embargo lo veo ahí, lo veo emocionarse en el medio de las filas mientras nosotras pasamos bailando y se me unió todo de golpe y entendí que por qué también estaba ahí bailando por él, ¿no? Cuando uno piensa en la pérdida de un hijo, ya sea de uno o imaginarse que otra mamá lo pierde, es un dolor inmenso. Tener la valentía de luchar por la muerte de un hijo, recordando todo día tras día que no fue un accidente, que no fue una enfermedad, sino que alguien lo mató. Hubo muchas muertes asociadas. Que te saquen un hijo debe ser lo más violento que puede ocurrir en la vida. O sea, el reconocimiento a ellas y abuelas, yo creo que estamos ahí por ellas. El trabajo que hacemos con las marchas a través de los orillás, de estos personajes, de esta simbología que nosotras tomamos y recreamos para decir cosas humanas, ¿no? Creo que nosotros nos sirven esos conceptos, son universales, ¿no? Por más que vengan del afro, eso es, creo que es lo que nos une, ¿no? Yo tengo ampollas en los pies y me siento así, como toda en carne viva. Es como se representan en mis ampollas de los pies, como me siento. Estoy como los poros, está todo muy fuerte. Como que yo iba, bueno, voy a participar, a bailar, vamos a estar todos juntos, va a ser fuerte la imagen que vamos a dar, pero no pensé lo que me iba a pasar a mí por adentro. Mi prima fue el primer chico recuperado en democracia y bueno, mis tíos están desaparecidos y cuestión que yo tengo ese tema en la familia desde muy chiquitita y para mí encontrar una manera de digamos, de estar con eso y de marchar por eso es muy, muy importante.
lo sentía, o sea, no, dejó de ser el paso, dejó de ser la coreografía, era, bueno, el fuego, era avanzar, era plantarse, era llevarlo para afuera, o sea, ya tenía una significación que iba más allá, en realidad, de lo coreográfico, digo, como que después la energía ya se te metía y era la manera de expresarlo. Esta cuestión de taparse la boca, de taparse los oídos, yo tenía la boca tapada y veía gente que no se tapó la boca, mi abuela incluida, y me emocionaba muchísimo, muchísimo. Y bueno, eso. Hay una cosa ahí de Yango cuando marca como yo soy el rey. No solo soy la ley, soy el que hace la ley. Plantarse acá, bueno, estamos acá. Y lo tienen que sentir porque nosotros lo resentimos. Más que nada cuando íbamos amarrados y ese avance de todos juntos es como que me da a pensar que esto sigue vivo, que la justicia se va a lograr por la lucha de toda la gente, que sigue y sigue. Y bueno, esto fue así como la manifestación de esa esperanza y de esa idea de seguir adelante. Ero marere agolona Aremu odudua Ero marere okuo Agolona Agolona Agolona
La diebele u cocoleya, la diebele u cocoleya, la diebele u cocoleya. Ogunde arere, ile bobo logua, ogunwa nile oke walona, ile bobo logua Ogunde arere, ile bobo logua, ogunwa nile